Solamente queremos presentar un documental que creo que os va a impactar a todos los que estamos sensibilizados por la causa saharaui. Solamente os anticipo, no os hacer spoiler, de que es la lucha de las mujeres saharauis en los territorios ocupados, ¿no? El mérito que tienen de estar combatiendo la injusticia en Marruecos, contra Marruecos en el Sahara ocupado. Yo creo que después del documental tendremos otra visión, menos espero que la tengamos todos, de la importancia de las mujeres saharauis en esta lucha, no solamente en los campamentos, sino en los territorios ocupados, manteniendo siempre la esperanza de poder a la tierra y tener su país. Después del documental, tanto la dirección como yo estaremos disponibles para las dudas que tengáis y preguntas. Me encantaría de verdad que esto nos sacara algo de dentro a todos de que es una causa totalmente justa, que está aprobada por la ONU, de que esto se tiene que arreglar y que la diferencia de las potencias, sobre todo de las que tenemos tienen una responsabilidad como es España, está ocasionando que esto se alargue en el tiempo, que son 48 años, me parece, ¿no? De los acuerdos tripartitos de Madrid y, bueno, pues yo creo que esto no puede seguir mucho tiempo más, pero vamos a intentarlo. Pues espero que os guste el documental, os advierto que es un documental impactante, no esperéis solamente los campamentos, no va de eso, va de la lucha por todas las mujeres. Además aprovechamos cerca del 8 de marzo, el Día de la Mujer, para proyectar esto. Espero que os guste. لأن العلم الوطني هو يتحدث بجميع اللغات، ما نحتاج نقولوا معاه شعار، ما نحتاج نتكلموا معاه، هو يتحدث بجميع اللغات، هو دلالة، هو رمز، هو عنوان، وبالتالي هذاك العنوان يحاول احتلال المغرب أنه يطمس كل الوسائل. Porque este documental está recorriendo muchísimos países en América Latina, en los países de Europa, en África, porque expone una lucha justa, pero sobre todo pacífica, por la reivindicación de los derechos del pueblo saharaui. Agradecer, como no, también a la Consejería de Cultura el haber proporcionado el espacio, al Ayuntamiento de Torrejón, que no es la primera iniciativa, sino que es la continuación de muchas iniciativas de apoyo y solidaridad con la causa saharaui, como también está el programa de acogida de niños y niñas saharauis durante los meses de verano, programa de vacaciones en paz. Yo he participado en la realización de este documental y la verdad es que mi emoción no se agota. Cada vez que lo veo, vuelvo a revivir todo lo que han vivido y me han contado mis compañeras. Y como ellas contaban, el documental se realiza después de un arduo trabajo de investigación que las mismas mujeres en los territorios ocupados por Marruecos realizan ellas mismas. Testimonios de compañeras víctimas, ya sean activistas, periodistas o simplemente ciudadanas normales, que desde 1975, desde que España abandona el territorio y Marruecos entra con una marcha militar, que aquí venden los medios de comunicación con el nombre de la mal llamada Marcha Verde, cuando es una marcha militar para invadir a sangre y fuego el territorio del Sáhara Occidental. Desde que Marruecos pisa el territorio hay muchísimas violaciones que ni siquiera las compañeras han podido detallar, porque son tan dolorosas que muchas de ellas lo callan. Y entre eso están las violaciones
sexuales a las mujeres por su activismo, pero no solo por el activismo, sino simplemente por ser mujeres saharauis. Y comentaba una de ellas en el documental que por qué atacan a las mujeres saharauis. Pues las atacan porque primero están en la primera línea de defensa de sus derechos legítimos como pueblo y como ciudadanas, pero sobre todo atacan la dignidad y la cultura del pueblo saharaui, porque las mujeres somos mujeres libres, tenemos los mismos derechos que los hombres, somos una cultura diferente y singular que se diferencia de la sociedad marroquí. La sociedad marroquí tiene a la mujer sumisa. Las mujeres no pueden, no tienen libertades como las tienen las mujeres saharauis. No pueden, por ejemplo, recibir a ningún hombre en su casa en ausencia de su marido o de su tutor. Mientras que las mujeres saharauis, desde tiempos inmemoriales, cuando los hombres iban detrás del ganado en busca de agua, en busca de zonas verdes, las mujeres, que son mujeres doctas, porque también se encargaban de la educación y la enseñanza de sus hijos cuando se quedaban solas en los campamentos de jaimas durante la presencia incluso precolonial, ellas producían todos los medios que necesitaba el sustento de su familia, pero además también podían recibir huéspedes, hombres, y les podían instruir en cualquier información que necesitaban en sus trayectos. Por lo tanto, es una cultura diferente en la que las mujeres tienen voz y voto, siempre han participado políticamente, económicamente, culturalmente, en todo lo que se relaciona con su sociedad. Y ahí es donde Marruecos quiere atacar esa cultura, absorberla, porque ya veis que también en muchos espectáculos, folletos de promoción turística, Marruecos, sus autoridades, su régimen, utilizan la jaima, utilizan la vestimenta, la música saharaui, para borrar esos vestigios que tiene la cultura saharaui en el territorio ocupado del Sahara Occidental. Y no solo eso, sino también los vestigios y la presencia colonial española. Y creo que ahí se equivoca España apoyando la invasión del territorio del Sahara Occidental y sobre todo los diferentes gobiernos en España que no han tenido esa posición firme y valiente para defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que sigue siendo potencia administradora y que es un territorio colonial que todavía no ha tenido la oportunidad de expresar su libre determinación. Han borrado las autoridades marroquíes, las autoridades de ocupación han borrado los nombres de las calles, que algunos tenían nombres de situaciones españolas, como por ejemplo nombres de militares, nombres de ciudades. Todo eso lo han borrado. Han destruido el fuerte, han prohibido la lengua de Cervantes en el territorio sahara occidental. Piden que se abran los institutos Cervantes en Marruecos, pero lo prohíben en el Sahara Occidental. Qué paradoja, ¿no? Y sin embargo, España, los diferentes gobiernos, no responden al llamado del pueblo saharaui para la preservación de la cultura, teniendo esas relaciones culturales con el pueblo saharaui y sobre todo porque el idioma español es el segundo idioma cooficial de la República Árabe Saharaui Democrática y que nosotros impartimos en los campamentos de refugiados saharauis, en todas las escuelas, en todos los niveles, y por eso también, gracias al programa de Vacaciones en Paz, nuestros niños y niñas pueden practicar la lengua de Cervantes en España durante esos meses de verano. Bueno, como decía al principio, el documental se realiza gracias al trabajo de esas mujeres saharauis en los territorios ocupados que han hecho una recopilación de las diferentes prácticas y violaciones que ha estado realizando todos los cuerpos de seguridad del gobierno de Marruecos en los territorios ocupados. Esas violaciones,
esa forma de impedir las expresiones culturales, artísticas del pueblo saharaui. Durante la pandemia han podido recopilar el testimonio de más de 81 mujeres que son los que se han plasmado en ese trabajo de investigación llamado o titulado Que todo salga a la luz. Y de ahí ese trabajo está hecho por ellas, pero está supervisado por investigadores e investigadoras sobre derechos humanos del Instituto EGOA, que es un instituto que pertenece a la Universidad del País Vasco. Y se han hecho otros trabajos también anteriores que tratan el tema de las víctimas en las fosas comunes halladas y que incluso son de la fecha de los últimos meses de la presencia española en el Sáhara Occidental, que se llaman Meiris, la semilla de la esperanza, y también el oasis de la memoria, que sí que tiene un trabajo más amplio sobre los asesinatos practicados por Marruecos, incluidos los bombardeos con napalm y fósforo blanco y todos los asesinatos que se han realizado, incluso tirando a activistas saharauis desde helicópteros. Es una serie de trabajos y el último de ellos es este, que se dedica exclusivamente a las violaciones contra las mujeres y que se llama Que todo salga a la luz, y que además, si entran en internet en la página del Instituto EGOA, lo pueden descargar porque está en PDF, y también tienen píldoras del documental que son píldoras de 5 minutos, 7 minutos, que se pueden también visualizar, porque es un trabajo que se ha hecho sin ningún ánimo de lucro, simplemente para visualizar la lucha pacífica de las mujeres saharauis, para que se conozca todas esas prácticas abusivas y para que se denuncie al mismo tiempo toda esa práctica que hace Marruecos contra la población civil indefensa saharaui en los territorios ocupados, y sobre todo para condenar y dar a conocer que la política que intenta vender Marruecos a través de los medios de comunicación, enseñando las bondades del régimen de Marruecos, de que es una democracia, nos mandan paquetes turísticos para que visitemos Marrakech, para que visitemos, por ejemplo, Rabat, ver los palacios, ver los juegos y los malabares de los que se ganan la vida en la plaza de Jean el Fna en Marrakech, pero detrás de eso hay una realidad mucho más dura, no solo para el pueblo saharaui, sino también para el mismísimo pueblo marroquí, porque hemos visto cómo huyen en pateras, no solamente personas jóvenes, sino también niños y mujeres que se echan a la mar con tal de escapar de una monarquía, de una dictadura, cuyo rey es el 7º más rico del mundo, según la revista Forbes. Y sin embargo, algunos gobiernos en España le abren el grifo, le conceden millones y millones de euros para que siga promocionando esa imagen que no es la verdadera, para que sigan engrosando las arcas del rey déspota, del rey alauí, que tiene en las cárceles de Marruecos a muchísimos periodistas, a muchísimos activistas saharauis, y sobre todo que tiene cerrado a un cerco sobre los territorios ocupados, que no pueden ser visitados por observadores ni por turistas. Los turistas pueden ir a Marrakech, pero no pueden ir a Layún, no pueden ir a Bojador, no pueden ir a Dakhla, porque allí van a ver una realidad muy dura que Marruecos no quiere que se vea. Por eso animamos a los ayuntamientos a que nos ayuden a difundir este trabajo de investigación, que no está hecho por nosotros, sino simplemente está subvencionado por organismos internacionales, porque habéis visto que el informe llegó hasta el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y que está en manos
de Amnistía Internacional y de otros organismos que defienden el respeto de los derechos humanos. El pueblo saharaui es un pueblo pacífico, nuestra lucha es pacífica, solo pedimos dos cosas. Una, que España asuma su responsabilidad jurídica y política en la descolonización de su antigua colonia, y la otra, que se respeten nuestros derechos humanos como pueblo y como mujeres libres que siempre hemos sido. Así que muchísimas gracias esta tarde por compartir, por hacer lo posible, y me pongo a disposición si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queréis que os aclare. Muchísimas gracias. Ya que te tenemos aquí, hemos visto la lucha de las mujeres saharauis en los territorios ocupados, ¿no? Que para mí es muy importante, pero yo creo que aún no lo conocemos, pero no todos conocemos cuál es el papel de las mujeres saharauis en los campamentos. Yo lo he vivido, he estado allí, otros compañeros de la asociación han ido y lo han visto, pero quiero que compartas con todos, ¿no? Cómo es la organización, qué papel tan fundamental tiene la mujer en los campamentos. Si puedes, yo creo que sería... Bueno, nosotras, como siempre hemos comentado en todos los actos que realizamos, las mujeres saharauis somos, no porque yo lo sea, sino porque realmente es una cultura singular donde las mujeres hemos tenido participación siempre activa, y por eso, aprovechando que nuestro país se ocupa por parte de Marruecos y de Mauritania, que nos obligan a un exilio y a un éxodo forzado, lo que hacen las mujeres saharauis en primer momento fue defenderse, estar en primera línea con los hombres en la guerra defendiendo al pueblo saharaui contra las tropas marroquíes y mauritanas. Pero una vez que Marruecos bombardea el territorio con napalm y fósforo blanco y mueren muchísimas familias, las mujeres lo que deciden es pensar que esta guerra es una guerra de exterminio del pueblo saharaui. Por lo tanto, hay que ayudar al pueblo saharaui a la supervivencia. Y entonces fue cuando Argelia cede el territorio sur, que es la frontera con el Sáhara, y allí llegan las primeras familias y las mujeres decidimos instalar los primeros asentamientos para los refugiados y refugiadas. Y a partir de ahí, pues van surgiendo ideas de crear centros de acogida, de crear escuelas para los primeros niños que van llegando. Luego se crean centros hospitalarios y luego se va ampliando esa infraestructura conforme van llegando los refugiados y refugiadas a esos campamentos. Por lo tanto, las mujeres optan, en lugar de estar en el frente de batalla, dejan que los hombres asuman esa tarea de defensa del territorio, y ellas lo que hacen es luchar para visibilizar esa injusta guerra contra el pueblo saharaui, para llevar ese mensaje también al mundo exterior a través de las diferentes delegaciones que van saliendo al exterior a hablar, a pedir la ayuda humanitaria, pero sobre todo a sensibilizar contra una situación sobrevenida al pueblo saharaui, y en el que el pueblo saharaui no ha cometido ningún delito, simplemente porque España abandona, deja sus responsabilidades, y entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad que nos han dejado entre manos. Entonces, por eso son ellas las primeras que gestionan y administran esos campamentos de refugiados saharauis que llevan ya 48 años sobre el terreno. Ayer hemos cumplido 48 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, que se proclamó justo un día después de la salida del último soldado español del territorio del Sáhara Occidental. Allí las mujeres forman parte de todas las disciplinas, están trabajando en todas las instituciones, en la educación, en la enseñanza, en la administración, realizan todas las tareas, y en casi todos los ministerios
pues son el 85%, el 90%. Por ejemplo, en la educación las mujeres representan un porcentaje del 98%. En la administración, por ejemplo, son el 85%. En el Parlamento saharaui son el 34%. En la sanidad pública son el 88%. Por lo tanto, la presencia y el papel que desempeñan las mujeres saharauis en los campamentos es un papel muy importante, porque no solo es la lucha por la pervivencia del pueblo saharaui, sino que también están ayudando a la construcción del Estado saharaui en el exilio. Ellas son las que han construido esas instituciones que además llevan a cabo elecciones para el Parlamento, para todas las instituciones se realizan esas elecciones y están también educando a las futuras generaciones en los valores de la paz, de la justicia, de la tolerancia, del respeto a los derechos humanos, porque es una lucha paralela, no solamente es la lucha de liberación, sino también crear y fomentar la conciencia de un Estado libre e independiente una vez que se ponga fin a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Por lo tanto, son luchas diversas en las que las mujeres, por supuesto, tienen ese papel tan importante y del que nos sentimos muy orgullosas. Por eso también trabajan en los proyectos de solidaridad, intercambios culturales con diferentes organismos, con ayuntamientos, con entidades, para que el pueblo saharaui, mientras lucha por imponer su derecho a la independencia, las personas en un campamento de refugiados saharauis no estén pendientes solo de la comida, sino que también puedan desarrollar esos proyectos colectivos, pero también individuales tan necesarios para las personas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queramos no solamente del papel de la mujer, sino del papel del funcionamiento de los campamentos, también del proyecto de Vacaciones en Paz, que muchos de los que estáis aquí sois padres de acogida, ¿no? Pero estamos a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, buenas. Quería preguntarte, no sé si sabes responder a esta pregunta, porque en relación a la adquisición de la nacionalidad española, ¿cuál es la situación real de esa posibilidad para el pueblo saharaui? Yo creo que se me oye, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el pueblo saharaui, hasta hoy en día, España sigue siendo la potencia administradora. Y por lo tanto, eso otorga a los saharauis el derecho de conservar la nacionalidad española, que a efectos jurídicos no han perdido, porque primero son españoles, porque el Sáhara fue y sigue siendo la provincia 53, y porque muchos de los saharauis que hoy están en los campamentos de refugiados y los que están en los territorios ocupados tienen DNI español y lo siguen conservando. Muchos de ellos no han podido venir a España para reivindicar la renovación de sus documentos. Y entonces hay unas lagunas jurídicas cuyo responsable sigue siendo los diferentes gobiernos de España, que no terminan de aclarar esa situación. Pero los saharauis son tan saharauis como españoles, y por lo tanto los que han tenido la suerte de poder venir pues han renovado esa documentación o han recuperado esa documentación, pero muchos de ellos siguen en los campamentos y en los territorios ocupados sin poder optar a esa situación. Entonces, algunos partidos intentan visibilizar esa problemática, y lo que hacen es presentar unas propuestas
fronteras que no obtengan esa independencia, en el que luego sí pueden optar por adquirir otra nacionalidad con la saharaui o seguir siendo españoles como lo son. Hay algo que no entiendo. Gracias. Yo no termino de entender entonces por qué es tan complicado traer a veces a personas saharauis porque tienen una enfermedad. Tenemos un caso muy cercano que ha costado tiempo conseguir el pasaporte para que pueda venir a tratarse a España. Y ese pasaporte se consigue pagando. Es la única forma. No lo entiendo. A ver, los pasaportes saharauis que se pueden obtener con facilidad no valen para entrar en España, porque España no permite que entremos con un pasaporte saharaui. Quizás la solución sería que el Estado español reconociera los pasaportes saharauis, ¿no le parece? Porque los otros son argelinos. Entonces es muy complicado obtener un pasaporte argelino. El problema es el visado. El visado es concedido además por la Administración española. Totalmente. Si el pasaporte argelino cuesta un tiempo para obtenerlo, pero el problema está luego que el Estado tiene que facilitar la embajada española y le ponen los frutos, desgraciadamente. Muchas veces se consigue con la documentación tener una carta de invitación para venir a España y de hecho la policía de España, pero luego los visados. Eso ha salido ya mucho en la prensa. Luego los visados. De que la mayoría de los visados son rechazados por la embajada española. Incluso gente con enfermedades que no tienen cura en los campamentos. Pero es un problema que tenemos con las embajadas españolas. En el Estado español, los gobiernos que han estado en España, ya sea el Partido Socialista o el Partido Popular, igual, siempre han mirado hacia otro lado en este tema. No han querido comprometerse a hacerlo. Pero más con los gobiernos socialistas, casualmente. Desgraciadamente, esa es la realidad. Bueno, lo último que tenemos es que están avisando de que hay riesgo de viajar a los campamentos. No hay ningún riesgo porque compañeros de Rivas han ido perfectamente a través de Argelia con una caravana de 4 coches. Y un avión charter de atletas. No entendemos ese miedo, esos mensajes de miedo de viajar a los campamentos. Yo he estado en los campamentos, otros compañeros han estado, y no hay ningún riesgo de nada, absolutamente. Entonces, los que se quieren meter miedo para aislarlos más, para que lo que está por la cima aquí, se apodere más de ellos. Porque al final aquí tienes miedo de ir allí, porque te va a pasar algo, los marroquíes que vienen allí a final se benefician más. Porque la de aquí al final va a ser. ¿Cómo está el panorama del conflicto? Con este cambio que vemos geopolítico, que está todo volcado y tenemos otra vez un juego de bloques. El mundo está patas arriba. Sí, está todo, o lo hemos puesto como hace 30 años, 40. Eso está influyendo mucho en el tema del referéndum, en el conflicto armado. ¿Se está notando? ¿Cómo lo veis desde ahí? A ver, el referéndum es una cuestión que está en la mesa de Naciones Unidas. Me parece que falta voluntad política para aplicar eso. Entonces, lo que se hace, igual que ha pasado con el tema palestino. ¿Hay acuerdo de listas? Sí, el censo está hecho. El problema no es ese. El problema es que la comunidad internacional, o lo que llamamos comunidad internacional, suele abandonar las causas, no buscar soluciones, dejar que el tiempo pase, pero ya vemos lo que ha pasado con el conflicto palestino, que después de tantos años resurge y de manera muy violenta. Entonces, yo creo que la comunidad internacional debe ponerse las pilas y saber que los problemas hay que afrontarlos y solucionarlos. Y sobre todo, desde el respeto a la legalidad internacional, porque es la norma que rige a los pueblos y a las naciones. Porque si dejamos que esto sea una jungla y que el más fuerte se coma al más débil, pues no hacemos nada. Entonces, ahora mismo, lo que usted ha dicho de la coyuntura internacional es una cuestión de o seguimos con la
legalidad internacional o dejamos que desaparezca y aquí convertimos el mundo en un infierno. Y ese es el dilema. Volvemos al respeto de los derechos humanos, al respeto de los pueblos, de los derechos de los pueblos, a la legalidad internacional, ¿o qué hacemos? Y creo que el tema de Ucrania ha puesto el foco en esa cuestión. No se puede defender la legalidad internacional en una parte y en otra no. Y no se puede respetar los derechos humanos en una parte del mundo y en otra se violan sin que nadie diga nada. Esa es la cuestión. Pues enlazando con esto, a mí hay una cosa que me preocupa mucho viendo lo que ha pasado en Gaza y es, yo conozco los campamentos, sé que allí hay mucha gente joven y además gente preparada intelectualmente, pero ahora mismo con el peligro que hay de que todo el mundo nos comunicamos a través de internet, me preocupa que a esas personas pueda arraigar en ellas algún tipo de influencia terrorista o porque pienso, bueno, puede pasar porque realmente la madre de que se cree el terrorismo, que es la injusticia, la estáis viviendo, se sigue viviendo y además todo esto que los gobiernos no acaben de verdad dar un golpe en la mesa y decir esto hay que cumplirlo, también me imagino que alimenta un poco desesperanza, frustración, todos esos estados de ánimo que pueden llevar a las personas jóvenes a equivocarse y hacer algo erróneo. Y eso podría desembocar en una situación como la que ahora mismo está viviendo Israel y Palestina, ¿no? Que decir, bueno, pues con esta excusa de que ha habido un grupo aquí peligroso, acabamos con ellos. Eso me tiene aterrorizada. Entonces quería saber cómo lo veis o cómo lucháis contra esa posible injerencia que puede haber a través de internet, de grupos que magnetan a gente joven de allí o algo así. Bueno, yo creo que uno de los principales objetivos de Marruecos en toda su estrategia comunicativa a nivel internacional ha sido precisamente la de intentar siempre involucrar al Frente Polisario y al pueblo saharaui y su lucha con el terrorismo. Pero desgraciadamente no lo ha conseguido, porque hasta las agencias más importantes, como por ejemplo la Agencia de Seguridad estadounidense, nunca han podido involucrar la lucha del pueblo saharaui con el terrorismo. Es más, se ha intentado que los saharauis se les llame a algunos terroristas en Mali, en el Sahel, con el seudónimo o con el apodo de fulanito de tal, el saharaui. Eso lo ha hecho Marruecos en sus maniobras y además ha sido ayudado por algunos medios de comunicación aquí en España. Y no lo han conseguido. Yo creo que la ira, la injusticia, la desesperanza del pueblo saharaui en los territorios ocupados y en los campamentos nunca ha llevado a ningún colectivo, ni grupo, ni ningún individuo saharaui a realizar cualquier acto agresivo desde el punto de vista de llamado terrorismo. Al contrario. Y yo creo que 48 años de lucha, casi ya medio siglo, avalan este mensaje que nosotros como saharauis siempre decimos, que nuestra lucha es una lucha pacífica, es una lucha limpia. Incluso en la guerra nunca hemos utilizado métodos terroristas contra Marruecos y contra sus ciudadanos y contra sus ciudades, porque es una lucha de liberación por un legítimo derecho a la libre determinación y a la independencia. Yo creo que involucrar o mezclar la lucha del pueblo saharaui con el terrorismo, eso cae como en saco roto, porque no tiene ninguna forma de prosperar, porque Marruecos, ya le digo, lo ha intentado por activa y por pasiva, incluso ayudado por algunas alertas que suelen hacer algunos gobiernos cuando están en el poder para apoyar un poco a Marruecos en ese sentido y sobre todo para acortar la solidaridad de la sociedad española con la lucha del pueblo saharaui, que hasta hoy en día es una lucha legítima, es una lucha limpia. Nunca ha
habido ningún acto terrorista y todos, casi el 70% de los actos terroristas cometidos por islamistas en Europa son de origen marroquí, no son ninguno de ellos de origen saharaui. Muchas veces yo, como soy tutor de un grupito de ellas, estoy hablando con ellas y digo, es que me parece curioso porque en vuestro territorio estáis ocupando pues, un territorio que debe ser libre o con el Sáhara, no sé qué, y luego ya se exponen que el Sáhara tiene que ser marroquí, entonces es como incongruente que por un lado ellas defiendan la libertad de un pueblo ocupado y que por otro lado, estando como desde aquí, vean que el Sáhara tiene que ser marroquí. Es como la incongruencia, es lo que no llego a entender. Entonces no sé si hay una explicación en cuanto a eso. Sí, ese es el discurso normalmente. Seguramente si te las encuentras en Marruecos, te dirían que también Ceuta y Melilla son dos ciudades ocupadas por España porque son también marroquíes. Es el discurso marroquí, es el discurso que ellos defienden porque la mayoría de ellos, para renovar su pasaporte, los consulados de Marruecos, les exigen que no cambien ese discurso. Entonces, por eso tienen miedo, cuando están aquí no pueden decir otra cosa. Pero a veces, cuando te encuentras con alguno en algún espacio más cerrado y eso, te dicen que sí, que ellos entienden que el Sahara está ocupado por Marruecos, pero oficialmente no lo pueden decir. Y luego a nosotros, por ejemplo, nos dicen que el Sahara es tan marroquí como lo es Ceuta y Melilla. Y esa es la paradoja, ¿no? de defender lo indefendible. Además, si el Sahara fuera marroquí, ¿por qué en un principio lo repartieron con Mauritania? La parte sur era para Mauritania, según los acuerdos tripartitos de Madrid. Cuando Mauritania reconoce a la República Saharaui y lo abandona, Marruecos lo ocupa de nuevo. Entonces, es un poco un discurso que cae en Sahara. Sí, cada cosa creo que es lo de Ceuta y Melilla también me lo dicen. O, por ejemplo, también como que declaran sus derechos marroquíes y tal, pero ellas no quieren volver a Marruecos, sino que quieren quedarse en España y simplemente ir a Marruecos en vacaciones. Pero ya les digo, esa relación de defender ese discurso es porque en los consulados, si no hacen ese discurso, no les renuevan los pasaportes marroquíes para poder viajar en verano a ver a su familia. Yo te quería preguntar una cosa. Comentabas que el informe que saca todo a la luz se ha presentado ante varias instituciones defensoras de derechos humanos. Quería saber qué reacción o qué respuestas habéis tenido de esos organismos. Bueno, a nivel de Naciones Unidas está sirviendo para que los relatores que hacen un examen todos los años a los diferentes países, pues le pongan peor nota a Marruecos en ese sentido. Ya sabemos que la defensa de los derechos humanos no siempre tiene ese reconocimiento, pero sí que se ha conseguido, por ejemplo, que el Comité contra la Tortura, por ejemplo, condenara a Marruecos por la tortura a los presos políticos saharauis que están todavía en las cárceles de Marruecos. Entre ellos, Nama Lasfari, que tiene una esposa francesa, y también que condenara y pidiera la liberación inmediata del grupo de presos de Denizli, que es un grupo de 21 jóvenes que están todavía en las cárceles de Marruecos y que están condenados a cadena perpetua. Y sobre todo, eso, que le ponen peor nota a los países en ese sentido. Y eso es una cuestión que a veces no les importa, pero que les afecta en cierta medida, ¿no? Desde todos los años, en su día, en Marruecos, se reúne una comisión de derechos humanos, ¿no? En la que se puede participar en sí, los relatores. ¿No? Aquí en España, pues, por ejemplo,
Sí, cualquier ciudadano puede. Incluso cualquier entidad de un ayuntamiento o una comunidad autónoma puede retirar. Ahí tienen un tiempo para hablar y para permitirle, ¿no? Sí, eso siempre suele ser por el mes de octubre. En la cuarta comisión, que es la comisión de descolonización, y allí se abre el espacio para cualquier institución y para cualquier ciudadano que quiera, por ejemplo, defender, supongamos, Palestina, ¿no? O defender el pueblo saharaui. Pues tiene unos 5 minutos para preparar su discurso y pronunciarlo en esa tribuna. ¿Qué tiene el Sáhara que tanto necesita, que le interese tanto para que no quiera soltar? ¿Alguna Simplemente los recursos naturales. Claro. Ahora mismo las guerras son por los recursos naturales. Claro. Y el Sáhara está repleto de recursos naturales. Y la costa que la quieren también utilizar para hacerse con todo el territorio. Solo con decirle que el Monte Tropic casi pertenece al Sáhara entero. Y ahí está la lucha por los recursos naturales. Y desgraciadamente España no está entendiendo que sus intereses generales estarían más defendidos con un Sáhara independiente es un con gobierno que en este momento depende de Marruecos. Está sometido a Marruecos y no hace nada más que hacerle pues favores es una a pena, Marruecos. porque las relaciones no se pueden basar en el sometimiento y el chantaje. Todos los gobiernos que ha habido desde que estamos en democracia han hecho lo mismo. Bueno, no se trata de un gobierno. Algunos más que otros, se lo puedo asegurar. En el tema del Sáhara, por lo menos. Y en política exterior, hemos visto. Yo nunca he visto a un expresidente de ningún otro partido que haga lobby por Marruecos más que del Partido Socialista, ¿no es cierto? Pero es así. No, yo no estoy defendiendo nada. Simplemente digo que todos los gobiernos, sean de derecha o ahora de izquierda, están haciendo lo cual. Es cierto que no han cogido el toro por los cuernos en cuanto a política exterior. Una salvedad. Los gobiernos de izquierda son los que han traicionado el Sáhara y los gobiernos de derecha son los que no han corregido nada. No le voy a discutir eso, pero ahora mismo el mayor daño que se está haciendo a la causa saharaui viene de los gobiernos socialistas o de los gobiernos de izquierdas. Bueno, izquierda relativamente. Relativamente. Eso hay que discutir más también. Y yo he visto expresidentes defender la autonomía para el Sáhara desde la tribuna marroquí, pero fueron del gobierno socialista. Zapatero, Felipe González, ministros que dan la cara por Marruecos en los foros internacionales. Yo he visto a Bono, he visto a, ¿cómo es Aguilar, que fue de justicia? No he visto a nadie más. Y casualidad son todos del Partido Socialista. Yo creo que Marruecos, por lo que sea, me gustaría saber las razones, tiene sometido al Estado español. Que Marruecos tiene. Mi opinión personal es que Marruecos tiene sometido al Estado español, chantajeándole con muchas cosas que no sabemos, y que alguna vez, yo creo que como ciudadanos nos merecemos saber, ¿no? Pero si partimos de que el rey emérito consideraba a su hermano, al rey alauita, entonces desde ahí ya partimos de que ya no es un tema también de gobierno, sino un tema de que el Estado español está representado por el rey, hasta ahora, y siempre ha estado globalmente subyugado o considera a Marruecos mucho más importante que la provincia 53, que es el Sáhara. Y ¿cuántos ciudadanos ahí? En los campamentos son 200.000 personas y en los que he ocupado unos 600.000 personas. Se han olvidado de esas personas españolas que en su momento, bueno, pues eran españoles. Nosotros no tenemos ningún impedimento en que España y sus diferentes gobiernos tengan buenas relaciones con Marruecos. No es nuestro problema. El
problema es que en política internacional están apoyando una salida para el pueblo saharaui que no es la que se corresponde con la legalidad internacional. Y ese giro que ha hecho Sánchez no tiene ningún apoyo, no tiene ninguna base ni política ni jurídica, porque ni el Parlamento le apoya, ni el Senado le apoya, ni ningún partido político le apoya. Incluso dentro de su partido hay muchísimos socialistas que están en contra de esa posición. Por eso, nosotros como pueblo saharaui y como Frente Polisario lo que pedimos es que España vuelva a la senda de la defensa de la legalidad internacional para el Sáhara, para Palestina y para cualquier otra causa. Simplemente eso. Y las relaciones con Marruecos no pueden ir en detrimento del derecho del pueblo saharaui. Simplemente ese es el mensaje. Es muy significativo que se esté pidiendo un Estado palestino, que tiene todo el derecho del mundo y que tiene que existir, y no se pide un Estado saharaui. Eso no se entiende, sinceramente. O que se defienda la legalidad de Ucrania, que es como país, y no se defienda al Sáhara. Bueno, eso tiene una explicación. Tanto Ucrania como Gaza están todos los días en los informativos. El Sáhara no se habla. Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí, intentar. Exactamente, porque los medios de comunicación silencian por la responsabilidad directa que tiene España en la solución del conflicto. Porque es la ex colonia. Como no se habla de Gaza hasta hace 3 meses, ojo, es la... Posiblemente sea una moneda de cambio. Una moneda de cambio de... Hay asuntos que pesan más que otros. Pero no está sirviendo para nada. No está sirviendo para nada vender al Sáhara. Porque ni la inmigración se para, ni los temas que más afectan. La droga, todo esto que nos está viendo. ¿Y qué países son los que sentís entonces ahora más apoyados? A ver, el Sáhara está reconocido por más de 84 países. Pero que en os todo el ayuden, mundo. que os ayuden realmente. Nos ayudan muchos países nos ayudan. Si no, creo que sería imposible que el pueblo saharaui mantuviera la lucha después de 40 años. La República Saharaui forma parte de la Unión Africana, en la cual no formaba parte de Marruecos, ¿no? Y al final ha tenido que entrar Marruecos y estar en la misma mesa que el Sáhara y la República Saharaui. Es decir, que toda África prácticamente ha apoyado la República Saharaui, en América Latina muchísimos países, y en Europa yo creo que oficialmente no, desgraciadamente, pero sí que... Pero nadie reconoce la soberanía de Marruecos, excepto Sánchez. Una pregunta, vuelvo a hacerla. El tema del panorama geopolítico, ya vamos viendo otra vez los ojos. ¿En qué situación está el Sáhara entre esos dos blocos? Es que el Sáhara no quiere estar en ningún bloque. Sí, mira, cuando en los primeros años de guerra, ¿de dónde viene el apoyo? Marruecos decía que nosotros estamos en el bloque socialista y que Rusia nos apoya. A nosotros Rusia no nos apoya. Pero nunca nos ha apoyado. ¿Argelia? Pues claro, estamos en territorio de ¿quién ha cogido a los refugiados? Yo siempre lo he dicho en el documental de Radio y Televisión Española, creo que se llama La Resistencia, que además hace poquito se proyectó, Historia de una Resistencia. Decíamos que el Sahara, el pueblo saharaui, ¿dónde podía ir? Por el sur tenía Mauritania, la fuerza del ejército mauritano. Por el norte, el ejército de Marruecos. Al oeste teníamos el Atlántico. Y al este, Argelia. Solo se podía ir ahí. Y menos mal que Argelia no tenía reivindicación del territorio, si no estábamos atrapados. No teníamos dónde ir. Es un país que acoge a los refugiados saharauis. Yo creo que no está en ningún bloque, no es cuestión de bloque, de verdad, sinceramente, es cuestión de una legalidad. Una legalidad. Está en un bloque, está con Israel y con otras potencias que de alguna manera tienen un claro alineamiento con unas políticas que están perjudicando al tercer mundo, ¿no? Y a países del tercer mundo. O sea, que en ese sentido yo creo que
fundamental porque tener una consecuencia, no en el tercer mundo, en mi opinión. Sí, no, evidentemente Marruecos está alineado con Israel, que era asombroso, pero es una de las condiciones que puso Trump para apoyar a Marruecos, que hubiera relaciones con Israel, y de hecho muchos de los drones que está utilizando Marruecos para bombardear, asesinar, porque es asesinar, porque no ataca a las fuerzas saharauis, ataca a la población civil que está detrás de las fuerzas, es decir, los pastores, los baños que están por ahí, atacan a esa población civil, mientras que, como decía Javi Yetu, jamás las fuerzas saharauis han atacado a la población civil, han atacado solamente a los fuertes, a las tropas que están en el muro, pero nunca han atacado. Ellos, con los drones facilitados por Israel, está probado, son los que han masacrado, bueno, han asesinado. Entonces sí que Marruecos y Israel sí que forman parte de este, como tú dices, bueno, digamos, mundo que quiere cargarse el mundo. Unipolar, Pero Argelia lo que hace realmente es acoger a los saharauis, sinceramente, darles alimentación, por ejemplo, la electricidad la facilita de forma gratuita, tienen acceso a comida que no llega, desgraciadamente la ONU ha recortado la ayuda alimentaria para el Sáhara, pero Argelia sigue ayudando en esa parte, no está armando a las fuerzas saharauis, eso tampoco. Lógicamente les apoya, pero podía haberse enfrentado a Marruecos en una guerra y no lo ha hecho. Mantienen, incluso han abierto, me parece, fronteras, Marruecos y Argelia, ¿no? Argelia, yo por lo menos mi opinión es que lo que hace es acoger y ayudar a los saharauis. Si no, sin ellos estarían desde el resto de países y asociaciones necesitamos ayudar, pero Argelia le está dando lo más importante, que es un territorio que no creáis que es una maravilla, donde la zona donde está los campamentos es la Hamá, ¿no? Que llaman, que es el desierto más atroz, más inhóspito, es decir, más pedregoso, es decir, no es las dunas maravillosas que las hay, pero donde están ellos realmente es que no crece nada, no hay forma de vivir allí. Y ahí siguen 48 años. Y ahí siguen los niños que vemos, que traemos, que aguantan perfectamente, vienen, están aquí y se vuelven otra vez con sus familias. Sinceramente, es una causa tan justa que me gustaría que alguna vez lo reconociera y lo solucionara. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Visibilizarla, no entrar tampoco en temas políticos, porque no nos favorece, realmente es defender la legalidad. La legalidad proclamada por las Naciones Unidas y por todos los... y por algo que el Estado español, no hablo del partido político, el Estado español es totalmente responsable y que no actúa como debe. ¿Actuará una vez? Yo creo que no. Sinceramente, mi opinión es que pasarán los gobiernos y España seguirá solamente atendiendo a sus intereses comerciales, lo que queramos, los grandes secretos que no conocemos, sinceramente. Entonces, la única forma es, la comunidad internacional y seguir ayudándonos como podamos. Uno de los proyectos que hacemos es el de Vacaciones Paz, que ya he conocido a los niños, pero hay muchas más cosas. Para terminar, me gustaría preguntaros por el recorrido del documental, porque me parece que como instrumento de denuncia está muy bien hecho y visualmente es muy bonito, o sea, cuidáis la parte gráfica con las escenas. Quería saber si la estáis presentando en festivales y... Sí, se ha presentado ya en 7 festivales. Creo que la semana que viene estará también el Festival de Málaga. Se ha presentado en un festival también de Argentina y está circulando. O sea, el trabajo que se ha hecho desde el Instituto EGOA precisamente es para utilizarlo como material de denuncia. Y como le comentaba al compañero, si usted entra en la página web del Instituto de EGOA, allí tiene toda la información para poder rellenar un formulario en el que le pueden enviar el link para descargar el documental y poder presentarlo o proyectarlo donde vea conveniente y incluso le ayuda con la información y el asesoramiento. Es posible por transmitir la información y que vinieran, pero bueno, iremos haciendo más cosas, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias.